Bueno, listo. Bueno, ahí estamos en la segunda parte del curso de suculentas y cactus. Un poco rever un poquito la parte anterior, lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que vimos un poco la historia del origen de los cactus y su capacidad para resistir, su capacidad para adaptarse a situaciones difíciles y adversas. Incluso hasta a veces parece que salieran fortalecidos, ¿no? O sea, realmente, eh, y siempre con estas formas hermosas, espectaculares, colores, bueno, es realmente unas plantas que da gusto cultivar, nos piden poco y dan mucho, ¿no? Vamos a ver un poquito el tema del riego, ¿no? Cómo se riegan las plantas. Y acá aparece la pregunta del millón, ¿no? Dice, bueno, profe, ¿cuánto tengo que regar? ¿Viste? Es una pregunta que en realidad no tiene una única respuesta. Lo que sí vamos a analizar hoy son las distintas variables a tener en cuenta para regar. Les cuento que el agua, el exceso de agua es una de las principales causas, digamos, de muerte, tanto de cactus como de suculentas, ¿no? Entonces, el riego es un punto importantísimo. La vez pasada hablamos del tema de los mitos, ¿no? De que, bueno, no, las plantas no se riegan, las cactus y suculentas no se riegan, que sabemos que eso es falso. O sea, tenemos que regarla. Sobreviven con poca agua, pero mucho mejor si le damos toda el agua que ellos necesitan, ¿no? Vamos a ver de qué depende el riego. Lo primero que vamos a ver, lo primero que tenemos que atender, y esto del riego está bueno incluso para todas las plantas, pero bueno, en particular vamos a ver hoy cactus y suculentas, cómo se riega. Tenemos que analizar el tamaño, ver el tamaño. O sea, no es lo mismo regar una planta chiquita, una planta nueva, que una planta grande que tiene un sistema radicular más grande. Obviamente, la planta más grande va a recibir y va a necesitar mayor cantidad de agua. Como vimos en la clase anterior, estas plantas acumulan el agua, tienen una capacidad para economizar, evitar las pérdidas de agua, tienen un sistema único que hace que lo puedan alojar en sus tallos y en sus hojas, y eso las hace fuertes. Pero de todas maneras, en el momento de regar, acá estoy mostrando distintos tamaños de planta. Si estuvieran en una maceta, tendríamos que hacer un riego diferenciado. También en el riego tiene que ver el sustrato. O sea, vimos en la clase anterior que hay muchos sustratos posibles. Un sustrato con mucha materia orgánica va a retener el agua. Un sustrato muy arenoso, el agua va a pasar de largo, no la va a retener, por lo tanto va a requerir más riego frecuente. El éxito de nuestro cultivo está en cómo armamos ese sustrato y qué elementos le ponemos. Tener en cuenta que la arena tiene mucho impacto en la mezcla, o sea, cuando nosotros ponemos un poquito de arena en la mezcla, tiene muchísima presencia, ayuda a poner perlita, la perlita lo que hace es retiene el agua y la va liberando de a poco. Entonces, en todos nuestros sustratos, un poco de perlita ayuda a esta administración del agua y cubrir esos baches cuando no podemos regar.
De la misma manera, no es lo mismo el riego en invierno y en verano, ¿no? O sea, en verano vamos a tener mayor demanda, más calor y por otro lado, en invierno hay menos, menos temperatura, hay menos evaporación. ¿Cuál es el problema del invierno y cuál es el problema del verano? El problema del verano es de repente el riego y el sol calentando la maceta y el agua, ¿no? O sea, puede llegar a arruinar las plantas si no tiene buen drenaje. ¿Cuál es el problema del invierno? El agua, la humedad y el frío. De la humedad y el frío pueden matar a las raíces y perder una planta. O sea, son todas causas por las cuales uno puede perder una planta relacionadas con el riego. En este caso, en la foto, muestro una plantita que hice de un gajo de ese cactus. En este caso se cayó solo, se desprendió solo y entonces lo puse ahí y salió una segunda plantita. Miren este cactus, lo que es espectacular, es un cactus retorcido, pues lo vamos a ver en particular. Eh, el riego, dijimos que depende del sustrato. En cuanto a la forma de regar, conviene hacer, por ejemplo, un riego abundante y profundo y luego espaciarlo. ¿Eh? Eso es mejor que agarrar y hacer una pasadita con la manguera, una pasadita superficial. Eh, el, el riego abundante quiere decir que yo logro que toda la maceta se inunde con agua, absorba agua. O sea, eso es un riego profundo. Y dejo que la planta tome lo que quiera, que la maceta cumpla esa función de eliminar el excedente, o sea, que tenga buen drenaje. Es importante revisar, en el caso de cultivo en macetas, que no estén tapadas. Muchas veces la misma tierra que sale de la maceta y las raíces van tapando los agujeritos de la maceta. Y es una de las causas por las que se pudren muchos cactus y suculentas. De la multiplicación de hojas, el otro día lo vimos, ahora lo voy a repasar un poquito. Es muy simple, o sea, sacamos algunas hojitas, las dejamos que cicatrice la herida es el punto de unión entre la planta principal y la hoja, y después ponemos un poquito de canela, la dejamos 24 horas con la canela en la zona de la herida, y después las enterramos. ¿Cuánto enterrar? Alcanza con enterrar un tercio de la hoja. No más que eso, nada más que un tercio de la hoja. Esta es una multiplicación en un plaque, o sea, con esto hacemos muchas plantas en poquito espacio, pensando en una producción comercial. O para regalar, también eso es muy interesante. O sea, si nosotros queremos una planta, tenemos que hacer muchas de ellas y regalar a nuestros amigos, porque si nuestra planta en algún momento la perdemos por algún descuido, por alguna enfermedad, tenemos a quién recurrir para recuperar la planta. Dejamos cicatrizar, le ponemos canela, como dije, y enterramos un tercio. ¿Qué va a pasar después? Fíjense, ahí, esto lo hicimos en la clase pasada, lo sacás y está ya toda la base formó una buena raíz. Eso ya deja de ser una hojita para ser una planta nueva. Se la pasa a una maceta independiente y sigue creciendo.
La presentación. Fíjense qué lindo. Esto nos lo pidieron para souvenir para un casamiento, por ejemplo. Entonces en cada mesa había una suculenta envuelta en arpillera, cruda, un material crudo, puede ser una tela cruda, natural, con una tarjetita o una tarjetita de la persona que regala, ¿no? Fíjense qué interesante, esto es de muy bajo costo y puede ser también una posibilidad de ingreso comercializar estos plantines, estas macetitas, pequeñas macetitas con suculentas. Vamos a hablar de algunas de las más comunes. Fíjense, esta es muy conocida, se llama, es dentro de las suculentas, de las suculentas colgantes, y se llama Curio rowleyanus y es eh, para multiplicar esta, por ejemplo, alcanza con tener dos o tres de esas bolitas y ponerlas sobre tierra y van a generar raíces. ¿Mm? Estas son Esas se la pueden también hacer varias de gajito nomás. Sí, sí, sí. En teoría, de cada bolita debería salir una planta. Yo nunca la multipliqué, no te puedo decir exactamente, pero lo que yo haría es cortaría mínimo tres, depende de lo que te regalen, lo que consigas, ¿viste? Sí. Y entierro un par y dejo el resto colgando. Y con eso funcionaría. Es muy fácil es una planta muy rústica, pero es súper vistosa. Hay un montón de suculentas colgantes. Después les voy a mostrar alguna foto que la saqué el otro día en el celular, una casa que tenía en el balcón como una cortina de suculentas, quedaba espectacular. Bueno, los aloes. Los aloes, una suculenta con propiedades medicinales, se usa mucho en cosmética, se usa porque tiene propiedades antisépticas. Yo la uso incluso cuando multiplico aromáticas, eh, corto un gajito y pongo el gajo de la aromática dentro de la hojita de aloe vera y funciona como una sustancia estéril y ayuda a la multiplicación. Esta foto, esta la saqué en mi casa, fíjense que hay dos aloes ahí. Son dos plantas diferentes. Y el aloe barbadiensis, que es el de la derecha, el amarillo, es muy diferente al aloe ferox, que es el de la izquierda. Ambos tienen eh, propiedades medicinales y sustancias súper particulares, digamos, son propias del aloe, pero en el caso de hacer una producción para generar el gel de la aloe vera o bebidas de aloe vera o gel para cosmética, el que se usa es el barbadiensis, que es este de la flor amarilla. Fíjense la diferencia, este tiene una flor, un escapo floral único, vertical, y el otro lo tiene ramificado y es rojo. Las flores del aloe son comestibles, se usan en ensaladas. Habiendo tantas cosas ricas, ¿para qué vamos a comer flores de aloe? Pero bueno, lo tengo que decir porque en alguna bibliografía está, yo lo he probado, no me muero por la flor del aloe, pero bueno, si en algún momento se ¿No quedan en es una isla, amarga?
¿Cómo? ¿No es ¿Cómo? amarga? Es un poquito Amarga no amarga, es. sí, es un poquito amarga, pero bueno, pero es comestible, digamos, no es venenosa, es No, comestible. no. ¿Eh? Y Eh, se hace la cíbar, ese que se ponía en las uñas. a ver, contame, ¿cómo? Eh, Cuando éramos chicos, Ujú. nos ponían a cíbar le decían en las uñas que era el aloe, o lo sacaban Eh, del aloe. eh, vos decís el mucílago, es el mucílago. O sea, Sí, el pero aloe, sí, se sí, sí. hacía un producto que se comerciaba, se llamaba cíbar, Ah, que puede era ser. amargo, Sí, 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 sí. y se El, pasaban las uñas para que los chicos no se coman las uñas. el aloe tiene, el principio activo del aloe se llama aloína, eh, y está presente en, en la pulpa, digamos, de la hoja. La forma de sacar el aloe es con un cuchillo filoso, se cortan los bordes que tienen las espinas y después se hace como si fuera un fileteado. Se saca la epidermis de abajo, se da vuelta y después la epidermis de arriba. Y queda un gel que se puede procesar, eh, se pueden con eso hacer jugos, se pueden hacer cremas. Yo lo uso también el aloe en el jugo, en el jugo de la mañana. eh, es así, tiene un toquecito amargo. Pero el amargor fundamental está en la epidermis. O sea, cuando uno saca la epidermis, la pulpa no tiene tanto gusto amargo. ¿Mm? Las echeverias o cheverías, eh, bueno, esta es una familia muy, muy conocida, hay, y preciosa, digamos, es una planta muy bonita, muy, muy bonita. Los hay de distintos colores, más carnosas, menos carnosas, de distintas formas. Son realmente muy bellas y muy fáciles, muy resistentes, muy fáciles de cuidar. ¿Sí? Acá tenemos una linda variedad. Fíjese, estas con el borde rojo, las otras que parece un repollo colorado en forma de rosetas. Bueno, hay infinidad, son muy fáciles de diferenciar. Hoy hablábamos de conocer los nombres y bueno, estas son fáciles, fáciles por la forma en que tienen. Aeonium, acá fíjense, ahí tenemos un Aeonium morado, tenemos otro verde y tenemos otro disciplinado. La Onion crece como si fuera una forma arbustiva y es ideal también para hacer la multiplicación de gajos. O sea, cada uno con ese tronquito puede hacer una planta, ¿no? Eh, También vamos a ver después, o lo vimos en la clase anterior, que muchas veces el color está relacionado con una situación de estrés. O sea, las suculentas en los viveros suelen estresarlas para balancear, digamos, la pigmentación, para lograr una determinada pigmentación. En este caso de la disciplinada ya la planta es así. ¿Mm? Pero bueno, Aeonion, fíjese, parece un paraguas invertido para, para relacionarlo. Sedum. Sedum, esta es una plantita divina. Fíjense las formas. También acá vemos la misma puede ser de distintos colores y el color puede estar relacionado con situaciones de estrés. Cuando hablo de estrés,
te estoy hablando de repente de poner la planta en una zona con mucho sol, con mucha heliofanía, entonces tiende a cambiar la pigmentación. Con menos luz tiende a ser más verde. Lo mismo con la cantidad de agua que le damos. O sea, esta es una estrategia, como dije antes, que usan los viveros para hacer plantas con distintos colores. Fíjense, este sedum, precioso, también está dentro de, también conocido como cola de burro, está dentro del grupo de las suculentas colgantes. Esto puede crecer en forma indefinida, también muy fáciles de multiplicar con una hojita o con un esqueje, con una ramita, con un tronco. Para la multiplicación con troncos o con esquejes, se corta y se flamea la parte de la herida y después se puede plantar. O sea, el flameado es una técnica para esterilizar la zona de corte y que no se pudra. Y a partir de ahí se pueden poner distintos gajitos. Se puede llegar a hacer divisiones muy grandes, llegar hasta tener pedacitos muy chiquititos y vuelve a regenerar la planta. Tampoco se abusen porque lo que usa la planta, digamos, para multiplicar y generar las raíces son las reservas. Entonces, si tiene muy poquitas reservas en ese tallo, le va a costar mucho regenerar la planta. O sea, eso se transforma en tiempo, ¿no? O sea, más tiempo, menos tiempo en lograr una planta similar. ¿Esta suculenta da flores, profe? Sí, todas las suculentas dan flores. En algún momento dan flores. ¿eh? En particular de esta yo no recuerdo haberla visto, pero sí, todas en algún momento eh, generan una flor. Si da flor es porque da semilla. Ahora, es mucho más fácil multiplicarlas por esqueje o por hoja, por tronquito, digamos, que multiplicarlas por semilla. Pero ustedes van a ver que, por ejemplo, en este caso de las colgantes, vamos a ver que si no hacemos nada, a veces empiezan a aparecer plantitas debajo. Y eso, o porque se cayó una hoja, o porque alguna semilla fértil hizo otra planta, ¿no? Son realmente muy generosas, espectacularmente bellas y súper resistentes. Esta es garra de oso, no sé si la han visto. Es las hojitas parecen las garras de un oso. Estas plantitas son bastante caras, están de moda, o sea, y, y- y a- y se venden en todos los viveros. Es la Cotyledon tomentosa. No es tormentosa, ¿eh? No, muchos le dicen tormentosa, pero no tiene nada que ver, es tomentosa. Y el nombre común es garra de oso. El Cereus spiralis, fíjense, el cactus, también cactus retorcido, crece en forma de espiral. Es una de las cosas exóticas más interesantes. Y el tallo a medida que va envejeciendo, o sea, a medida que va creciendo, eh, va tomando esa forma de una espiral retorcida. Son resistentes a las plagas, y las flores que da son flores nocturnas. Se marchitan por la mañana. ¿Se acuerdan que hablamos de los cactus que tiran una flor para atraer a los insectos nocturnos? Se realiza la fecundación y, y después la flor se cae.
Vamos a ir dejando por aquí y después pasamos a diseños y composiciones, que vamos a ver cómo podemos combinarlas para lograr esto. El espiralado, ¿cómo se...? Es parte de la planta, ¿eh? ¿Cómo? El espiralado, el cactus espiralado, es así, la planta es así. No, Esa- sí, eso sí, pero ¿cómo se reproduce? Si yo Mirá, quiero hacer otra planta. si vos querés hacer otra planta, podés cortar parte del tallo, podés cortar y ponerla en tierra, como hablamos, y te va a regenerar otra planta. De Un hecho, pedacito del cactus. sí, un corte, Ah, un corte entero. O sea, sí, sí, sí. lo cortás a 10 centímetros de la cabeza, de la punta, digamos, de arriba, y